Este tríptico comenzó hace 2 semanas y culminamos hoy hablando de responsabilidad civil. Responsabilidad es un tema que los sociólogos y los expertos en manejo de recursos humanos explican que en un grupo de trabajo la responsabilidad no se delega. O sea, el jefe no delega la responsabilidad. Lo que delega en sus colaboradores es la autoridad para decidir, la autoridad para actuar. Pero la responsabilidad es como la hora. Si yo tengo un reloj, alguien me pregunta la hora, yo le doy la hora y a partir de ese momento yo sigo teniendo la hora y el que me preguntó ahora también comparte la hora. ¿Está bien? Entonces la responsabilidad jamás se delega. Este es un principio organizacional importante recordar. En cualquier empresa, en cualquier organización de cualquier tamaño, hay un número uno que a su vez delega autoridad para hacer cosas en sus subordinados. Pero la responsabilidad sigue siendo del número uno. No hay que confundir, por supuesto, responsabilidad con culpa. Es decir, si sucede algo no deseado, bueno, la responsabilidad está en el número uno, será que tiene que explicar la situación. Esto es lo que se me ocurría decir con respecto al tema de hoy, y en particular los ingenieros compartimos responsabilidades, y esto está estipulado, les leo un párrafo, el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que es la que norma toda la actividad universitaria, establece que los planes de estudio de carreras correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad y los bienes de los habitantes, deben tener en cuenta, además de la carga horaria mínima prevista en el artículo 42 de la misma norma, los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Educación de acuerdo con el Consejo de Universidades. Lo que está diciendo es que nuestra profesión de ingeniería es una de las consideradas sensibles, entre comillas, junto a la medicina y otras varias. ¿Por qué? Porque podemos llegar a constituir potencialmente un riesgo para terceros. Entonces, un civil construye un puente, ¿sí? Bueno, ese puente va a ser usado por mucha gente y un industrial construimos un auto que va sobre ese puente. En ambos ejemplos tenemos algún grado de responsabilidad sobre el diseño y el cálculo de ese puente o la construcción de ese automóvil y tantos otros ejemplos que podríamos pensar. Bueno, vamos a dejar hablar a los especialistas. Hoy nos acompañan el doctor Damián Pizarro y el doctor Juan Sepúlveda, quienes se van a referir al tema responsabilidad civil. Espero que les resulte de utilidad. Adelante, doctores. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Desde ya un gran honor, un privilegio llegar, como decías, a este tercer día de esta tercera ocasión para bueno, seguir trabajando en esta idea de compartir un poco el conocimiento del derecho y elevarlo, no bajarlo, elevarlo a la potencia de la ingeniería, ¿no? Derecho para ingenieros fue algo que surgió como una idea con Alfredo, en la cual creo que podríamos decir que hemos cumplido el objetivo, ¿no? No solamente porque hemos compartido por primera vez una actividad juntos, sino también porque creo que, como les decía recién, acercamos el derecho a quienes tal vez lo miran un poco más de reojo, como son ustedes los técnicos, y los especialistas y los que en realidad están ahí al lado de la ciencia, y nosotros, bueno, que como abogados intentamos de alguna manera abastecer a veces con contenido muchas veces diversificado
o tal vez hablándoles de bibliotecas y hablando de público, privado y ecléptico y demás. Y a veces, bueno, tal vez parece como que les venimos a complicar la vida, pero en realidad con esta materia lo que quisimos hacer, lo que quisimos un poco compartir era una sapiencia con el fin de que, bueno, aquellos que ya habían pasado por la materia aspectos legales, bueno, la recuerden y la tengan presente para los años venideros. Aquellos que ya están en el ejercicio de la profesión, bueno, para que efectivamente no se olviden de estos principios y estos conceptos que vamos a hablar un poco hoy. Aquellos que la vieron hace mucho tiempo, tal vez con el Código Civil y Comercial, o mejor dicho, con el Código Civil anterior, bien, sabiendo que hace unos aproximadamente 5 años la legislación privada, ¿no?, del derecho privado de nuestro país recibió una gran reforma y unificación en cuanto a sus principios y en cuanto a sus normas. Y después, también para, bueno, para aquellos o que no, todavía no tuvieron la materia o que la están transitando en este tiempo como alumnos y alumnas, para que, bueno, para que se encuentren con una temática que, como decimos, es interesante, es remanida, y es de tal profundidad y de tal discusión que me tuve que traer, esto es como cuando uno va a pelear, ¿no? Ahí que dice me traje a mi hermano mayor, para decirlo de alguna manera, bueno, tenía que tener a alguien que sepa mucho sobre el tema para que me ayude. Entonces, en eso lo metimos a Juan Cristóbal Sepúlveda Cofré, que es un colega de Chile que nos va a estar acompañando con esto. Y yo creo que nos va a dar un sabio y, por sobre todas las cosas, un muy profundo aporte en todo esto. Así que muchísimas gracias, Juan, te agradezco. Y desde ya el apoyo, la presencia y, por sobre todas las cosas, toda la garra que le has puesto para que armáramos el paper o el PowerPoint, que a través de un PDF les compartimos a los alumnos y alumnas y a los que están aquí presentes y a las que están aquí presentes, a través del link ese que les compartí. Bien, tienen la posibilidad de acceder a un Linktree, o sino también a través del QR que va a aparecer en el PowerPoint. Bueno, también pueden leerlo y acceder a todo lo que es todo lo que es el material de apoyo que hemos utilizado durante este tiempo. Porque, bueno, la verdad es que no tratamos de ocultarles información, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo que tratamos de hacer fue poner todo el tiempo lo que nosotros teníamos, de lo que íbamos a hablar, con lo que íbamos a trabajar a disposición para que justamente, bueno, puedan o leerlo antes o por lo menos leerlo después, o estar como 100% ahora a disposición de incorporar tal vez criterios nuevos, conceptos y demás, y que por sobre todas las cosas esto de verdad les sirva mucho. Este taller está pensado para que funcione, para que les sirva, para que les guste, y para que si de hecho no les gusta, bueno, sea porque de alguna manera les plantea algo, ¿no? A veces el texto que nos hace bien o que nos alegra no es el texto que más nos enseña, ¿no? A veces tenemos que encontrarnos, ¿no?, con un choque con lo que estamos leyendo. Bueno, tal vez un poco de responsabilidad civil para aquellos que pensaban que no tenían responsabilidad civil, bueno, tal vez en esta ocasión está un poco bueno. Así que vamos a empezar un poco a trabajar con esta temática y con este último taller que nos trae hoy, hablar sobre responsabilidad civil, en el cual vamos a trascender la primera parte, que es, obviamente, responsabilidad civil, parte en general, ¿no? Y después, bueno, vamos a irnos metiendo más de lleno en lo que es responsabilidad civil de los ingenieros e ingenieras. Por una cuestión de tiempo y por la extensión que va a tener la clase de hoy, teniendo en cuenta que es la última y demás, no vamos a llegar a la parte de lo que es jurisprudencia. Sí vamos a compartirles a través del link que les estaba comentando, les voy a compartir lo que tiene que ver con la información de lo que de lo que se hubiese trabajado hoy en toda la jornada, pero bueno, yo creo que va a ser suficiente. Van a estar viendo a la brevedad lo que es el slide de responsabilidad civil. No sé si lo están viendo. Por las dudas, igual voy a intentar hacerlo nuevo, porque me parece que yo mismo lo saqué. A ver, a ver, a ver. Confírmenme si lo están viendo, por favor. ¿Ahí se ven? Sí, ahí se ve. Perfecto. Pero la gracia era que se vea toda pantalla completa, que queda más lindo. A ver. ¿Ahí se ve en pantalla completa? No. No lo estamos logrando. No todavía. Estamos desamigados con la
con la tecnología. No me deja compartir el slide, es raro, en pantalla entera. Es un tanto extraño eso. ¿Por qué? Porque la verdad es que queda sinceramente más lindo que ver todos los bordes de mi OpenOffice. Pero bueno, vamos a intentar una vez más y si no, lo dejamos así como está. Que por lo menos es algo. No, me deja solamente compartirles la pantalla. Qué raro. Bien. Bueno, un poco lo que les decía recién. La gracia de lo que vamos a hablar hoy son, en principio, ¿no? Son conceptos introductorios. No es, ¿sí? No es en profundidad la responsabilidad civil y la responsabilidad civil de los ingenieros que vamos a tratar o que hemos trabajado, por ejemplo, en lo que son las clases. Sí, existe la posibilidad de que ustedes, como les decía, tengan o alguna conceptualización o algún tratamiento del tema con antelación. Bueno, esperemos nutrirlo, esperemos ayudarlos, esperemos un poco como recordarlo, y si ustedes ven que en algún momento dicen, no, pero yo tal vez lo vi con mi profesor, o vimos otra versión del tema, vamos a ver un poco entonces qué fue lo que tal vez en su momento pudo haber generado un poco de discordia con lo que estamos aprendiendo ahora. Bien, empiezo nuevamente a compartir y les recuerdo que ahí está el QR en el margen izquierdo superior, bien, para poder verlo poder acceder, se podría decir, a toda la info, que es lo mismo que acceder a través del link. Bien, bueno, y acá ya rápidamente tengo que empezar a conversar un poco en este tándem con mi amigo Juan, porque, Juan, acá hay un tema, ¿no? Esto de las dudas filosóficas. Sí, Damián. Bueno, pero primero quiero agradecer a Alfredo y bueno, y a ti, Damián, por permitirme venir acá a hablar sobre este tema. Yo soy abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho también por la misma universidad, pero este tema de la responsabilidad civil cruza todas las fronteras. Es un tema que se trata a nivel global y bueno, cada vez se está hablando de un nivel de responsabilidad civil internacional. Por ejemplo, temas como, por ejemplo, una falla en el iPhone o un problema de batería que se resuelve en Estados Unidos, también se termina indemnizando en Chile, en Argentina y en el resto de los países. Por eso este es un tema que está en boga y que no es netamente de un país, sino que es finalmente un tema ya internacional. Al respecto, ¿qué le interesa finalmente a los ingenieros este tipo de tema? ¿Por qué sería relevante? La respuesta es súper sencilla. El tema es la evaluación de un proyecto. Cuando yo evalúo un proyecto, tengo que analizar el riesgo. Y para analizar el riesgo, tengo que saber el tema de responsabilidad. Muchas veces lo que ocurre es que finalmente los ingenieros se saltan el tema de la responsabilidad, se saltan el tema del derecho y después terminan demandados en su empresa o finalmente salen con costos adicionales que no están en la fórmula y terminan negocios que al principio se mostraban como rentables pasan a ser no rentables. Por eso mismo, siempre tienen que evaluar un proyecto teniendo el tema de la responsabilidad en mente. Y finalmente es lo que vamos a tratar de ver en esta clase de forma breve. Lo que en realidad queremos introducir con Damián es un lenguaje jurídico. Finalmente un lenguaje básico jurídico, así como los ingenieros tienen un lenguaje básico de ingenieros con temas matemáticos y de cálculo, nosotros lo que queremos introducir es el lenguaje básico del derecho, del tema de la responsabilidad, para que ustedes cuando evalúen un proyecto o cuando se enfrenten a este tipo de temas tengan una base sólida para poder entenderlo. Así que como partamos de lo más general, nosotros siempre partimos de lo más general a lo particular, el tema de las dudas filosóficas. El tema es así, ¿podemos vivir solos? Es una pregunta. Y otra pregunta, ¿existen costos asociados a vivir en una sociedad? Si nosotros vivimos solos, finalmente si nosotros nos tenemos un daño o algo nos pasa a nosotros, finalmente el único que paga ese daño es uno mismo. Pero cuando estamos viviendo en sociedad, puede ser el causante de ese daño, no yo, mi propia persona, sino un tercero. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si un tercero me causa daño a mí? Y que finalmente la pregunta es, ¿qué tipo de daño podemos tener? O sea, la pregunta es, ¿siempre vamos a ser felices o estamos destinados a tener un pesar en nuestras vidas? Finalmente, ¿hay temas de destino o es tema libre albedrío porque yo recibo un daño? ¿O podemos evitar el daño y sufrir? Esas son las preguntas filosóficas que tenemos en un comienzo y que finalmente el derecho trata de responder de alguna forma. El punto está principalmente en entender que al vivir en sociedad hay ciertos daños.
Por ejemplo, si yo soy hincha de un equipo de fútbol y mi equipo de fútbol pierde, voy a tener pena, pero ese daño no es indemnizable. En cambio, si yo voy en un auto y otra persona me choca y finalmente se pasa un semáforo y me choca a mí, ese daño sí es indemnizable. Entonces la pregunta está, ¿qué daños son indemnizables y qué otros daños no? Entonces la pregunta jurídica relevante pasa a ser, ¿qué daños debemos soportar y cuáles no? Y eso finalmente es lo que vamos a tratar de contestar en este PowerPoint. Muy bien, muy bien, muy bien. No empecemos con los temas de fútbol, Juan, por favor, que Bien. podemos terminar todos a los piedrazos. Bien. Mal ejemplo, mal ejemplo. Igual por suerte estamos en tiempos de relativa paz, así que hay paz y armonía y no hay problema. Pero bueno, hubo momentos en los cuales hace unos años no podíamos dar esos ejemplos. Bien. Bueno, acá continuamos un poco con lo que decía Juan, ¿no? La pregunta principalmente siempre es, ¿qué daños debemos soportar? Por ejemplo, si estoy en el banco y hay inflación, eso finalmente va a generar un daño en mi poder adquisitivo. En los deportes, como habíamos dicho, si un equipo en el cual yo soy fanático pierde, también genera un daño. En la cotidianidad siempre vamos a tener diferentes tipos de daños. Por ejemplo, si hay un incendio de una casa, un incendio de un inmueble, una tormenta, un tornado que destruye una casa, un auto averiado, una pérdida de un vuelo o caída de un vuelo, finalmente cuando uno se enferma, o por ejemplo cuando uno recibe un regalo y ese regalo a mí no me gusta, eso también genera un daño. Y finalmente también cuando uno pierde una relación amorosa o una novia, también se genera un daño. Cuando se cancela una boda, también se genera un daño. Todos estos daños finalmente son casi infinitos porque las interacciones entre los humanos son casi infinitas. Siempre va a haber algo nuevo que se puede realizarse. El punto es que... Recuerdo que hace 2 años me preguntaste por un caso justamente amoroso de Argentina, bien, que dio mucho revuelo, un jugador de fútbol con una persona conocida, y me acuerdo que me preguntaste, hablamos sobre responsabilidad en ese momento. ¿Eso no es indemnizable? Habría que verlo y analizarlo en el caso. Muy bien. Preguntémosle a Maxi López. Muy bien. Y en ese caso, bueno, existen diferentes tipos de derechos para eso, para cada una de esas cosas. Por eso nosotros estamos haciendo pinceladas generales. Por ejemplo, el tema de la aviación, hay un código de aeronáutica. En el tema, finalmente, de los bancos, hay instituciones financieras que regulan aquello. En el tema de pareja está el derecho de familia, que regula ese tema. Y todo esto, finalmente, lo importante es que todo este tipo de cosas que nos ocurren, si bien son sentimientos, se transforman en dinero. Podemos llegar a transformarla en dinero. Y esa transformación en dinero es la que nosotros estamos finalmente ejerciendo acciones legales para transformar ese daño en dinero y recuperar el dinero. No recuperar el daño, que no nos hagan daño. Siempre va a haber daño, siempre nos van a provocar daño. El punto es que ese daño se puede transformar en dinero que indemniza el daño que uno recibió. Entonces la pregunta pasa a ser, ¿quién paga cuando yo recibo un daño? Y la pregunta relevante es, ¿puedo traspasar mi costo de mi daño a un tercero? O sea, yo me siento dañado y ese daño me genera un costo. ¿Yo puedo hacer que ese costo no asumirlo yo y que lo asuma un tercero, que un tercero me pague? Esa es la pregunta. Por ejemplo, si me hicieron una mala cirugía, finalmente yo puedo demandar al médico y el médico finalmente me va a pagar ese daño. Ese es el tema relevante acá. El tema relevante pasa a ser el tema de que yo pueda traspasar mi daño a un tercero, ya sea que pague la clínica, que lo pague el seguro, o que lo pague el Estado, o que lo pague el tercero que ocasionó el daño, la persona que me chocó el auto. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver. Cómo traspasar mi daño y que daño se va a transformar en dinero, y ese dinero que finalmente no lo gaste yo de mi patrimonio, que no sea un problema en caja, sino que esa caja finalmente sea recuperada por una acción indemnizatoria civil. Bien, bueno, acá Juan y todos y todas los presentes tenemos la posibilidad, por ejemplo, de ver un poco qué es lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, ¿no? En cuanto a el artículo 1727, justamente habla sobre la indemnización. Sí, acá es como cuando hablamos de si en Argentina están prohibidos los delitos, porque la norma no dice que está prohibido, ¿no? Cuando, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, ¿está prohibido matar a una persona? ¿Está prohibido matar a otro?
Entonces, claramente yo lo primero que voy a decir es sí, obvio, ¿cómo no va a estar prohibido? Está prohibido matar a otro. Entonces me fijo y no tengo un artículo de la ley o un artículo del Código Penal que dice está prohibido matar a alguien. Pero sí hay una consecuencia jurídica negativa en cuanto a el que matare a otro. Entonces me va a decir, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años, por ejemplo. ¿Bien? Si voy a un principio general, sí, claro, encuentro el Lemin en la EDR que dice no dañar, ¿no? No dañar a otra persona, perfecto. Pero cuando yo busco, por ejemplo, digo, la normativa me dice no dañar a las personas, el Código Civil dice no lastimarás al de al lado, no le tirarás un piano, tendrás cuidado con lo que más que puedas, y si no, claro, en realidad lo que encontramos en el Código Civil y Comercial de la Nación, al igual que en el resto probablemente de las normativas mínimo de la región o del mundo, como hablaba recién antes Juan, dice que hay algo así bastante unificado, lo que encontramos son consecuencias, ¿no? Entonces, lo que dice es, por ejemplo, se indemnizarán las consecuencias inmediatas, ¿no? Aquellas, obviamente, que se dan por el curso normal de las cosas. Y las mediatas predecibles, o sea, yo no solamente voy a intentar indemnizar o intentar, de alguna manera, subsanar aquello que era inmediato y que se podía ver justamente por el curso normal de las cosas, sino también aquellas que podían predecirse, que podían pasar. Pero, en definitiva, ¿qué es la responsabilidad civil? En definitiva, ¿qué es esto de yo saliendo a responder por qué? Bueno, lo que voy a responder cuando hablo de responsabilidad civil es responder a una obligación. Es justamente la obligación que tengo yo ¿de qué? De reparar un daño que he causado. ¿Sí? ¿A quién se lo causé? A otro. ¿Bien? Pero solamente estoy indemnizando, estoy subsanando, estoy de alguna manera respondiendo. Acá Alfredo decía algo muy interesante, que hablaba sobre la culpa. ¿Bien? El juego con la culpa y la responsabilidad es como casi como con el huevo y la gallina, ¿no? Pero acá es un poquito más fácil, porque si yo digo, che, ¿qué soy yo? Primero, ¿culpable o responsable? En realidad, para poder atribuirle la culpa a alguien, primero tengo que pensar si es responsable. ¿Sí? Ya el juego después de la responsabilidad lo vamos a ver, pero lo primero que yo tengo que pensar es, ¿soy responsable o tal persona es responsable de este hecho? ¿Sí? Porque hay hechos que se producen por la naturaleza. Justamente hace un ratito Juan nos decía, hablaba de un tornado, hablaba de esto, hablaba de otro, hablaba de diferentes cuestiones, diferentes problemáticas que se podían dar. ¿Y eso qué significa? ¿Que hay otra persona del otro lado? Bueno, a veces sí, pero muchas veces no. ¿No? Porque hay hechos naturales que tienen consecuencias jurídicas. Y hay actos jurídicos, hay actos humanos que no tienen consecuencias jurídicas. ¿Bien? Me voy a dormir. ¿Tiene una consecuencia jurídica? No. ¿Tiene un resultado jurídico? No, claro que no. Que yo irrumpa en una propiedad ajena y me vaya a dormir en la casa de otro, probablemente eso sí tiene una consecuencia jurídica, porque lo primero que estoy haciendo es una violación de la propiedad privada. Bien, entonces eso sí tiene una consecuencia jurídica. Pero lo cierto es que cuando yo pienso en la responsabilidad, cuando pienso en devolver de alguna manera, al menos en parte, ¿no? A intentar subsanar qué es lo que le causé a otra persona, qué es lo que le provoqué al otro, que principalmente, ¿no? Para que haya responsabilidad tenemos que hablar de un daño, aunque sea mínima la afectación, estamos hablando de un daño. Justamente lo que planteo es, no se prohíbe el daño. Lo que se hace es, se coloca en una posición de responsabilidad por ese daño y se atribuye la obligación de indemnizar, de recomponer, se podría decir, de subsanar, al menos en parte, eso que se ha provocado. Acá un poquitito también con el juego del derecho penal que les hacía recién. Imaginen que la responsabilidad civil y la responsabilidad penal son muy distintas, pero no solamente porque la normativa es distinta y también la atribución de responsabilidad juega otro rol a la hora de hacer, no sé, la teoría del delito por un lado y la teoría del nexo causal, ¿no? Civil que estamos hablando ahora por el otro, sino también porque está muy vinculado a lo que tiene que ver con la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia en la instancia civil? Bueno, en la instancia civil yo le provoqué un daño, el que sea, salgo y lo subsano económicamente. Pero en el derecho penal no tengo esa misma consecuencia, porque probablemente en el derecho penal lo que va a pasar es que se me va a imponer una pena. Probablemente lo que voy a tener es una consecuencia penal, una pena privativa de la libertad, etc. También voy a tener una multa, pero esa multa no va hacia la persona, va hacia el Estado, porque en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho penal, en realidad es un delito, estamos hablando ya de delitos de acción pública, estamos hablando ya de que el Estado toma
¿sí? Parte en ese conflicto. Entonces, imaginen que la responsabilidad no es meramente ante el accidente o ante el choque o lo que de alguna manera Juan nos daba recién como una especie de panorama y nos decía, bueno, ¿hay responsabilidad civil siempre que hay daño? No. Siempre que puedo atribuirle la responsabilidad a una persona distinta a mí, va a haber responsabilidad, o sea, atribuir la responsabilidad, lo que decía recién, ¿no? Digo, arruiné el final. Siempre que haya otra persona que me provoque un daño, voy a tener la tarea de atribuir responsabilidad, sí, claro. Bien, pero no siempre que yo recibo un daño, aunque sea ajeno a mí, voy a tener una persona responsable, porque por lo que les decía recién, y por lo que justamente contaba Juan recién, ¿no? Estoy en el auto manejándolo, cae una tormenta tremenda, bien, granizo como ayer a la tarde, ¿sí? Me abolla el auto, estoy frito. Bien, ¿y a quién le voy a culpar? A nadie. Sí, bueno, sí, puedo culpar a alguien. De hecho, le voy a culpar a esa persona porque voy a asomar la cabeza por la ventanilla y voy a decir el improperio que corresponde. Pero lamentablemente eso no va a resolver la situación, no va a responder por los daños y mucho menos yo voy a tener el techo como nuevo. Lo voy a tener seguramente, como se dice comúnmente, bastante cascoteado. Pero bueno, ¿qué nos dice, Juan, en cambio, la legislación chilena? El principio es muy parecido a la legislación argentina. Lo que queremos plantear es que finalmente cada país tiene un principio muy parecido. En el caso, bueno, quería tomar tu ejemplo, Damián, de que finalmente si vamos en un auto y chocamos por la lluvia, antes de descartar finalmente si ¿cómo se llama? Es eso no finalmente culpa mía, tenemos que también analizar si el diseño del auto fue una falta del diseño, una falta de las ruedas, para que vean que los productos que uno produce finalmente también pueden generar consecuencias indemnizables. Por ejemplo, si el vendedor de ruedas se equivocó en la venta de las ruedas, yo puedo atribuirle la responsabilidad de mi choque al vendedor de las ruedas, asimismo finalmente el que diseñó el modelo del auto. Entonces, nosotros tenemos que ir descartando todo ese tipo de cosas y al descartar todo ese tipo de cosas podemos ver si en realidad el daño en realidad fue culpa mía, en realidad, porque en realidad no tomé las precauciones, no tomé la distancia, no frené a tiempo y en realidad es culpa mía y no puedo pasárselo a un tercero. Pero si en realidad tomé las precauciones y se produce el daño igual, en algunas ocasiones también finalmente puedo yo traspasárselo a un tercero, como al fabricante del automóvil o al de las ruedas. Así, finalmente, en Chile el principio también en general de responsabilidad civil extracontractual es que todo daño que puede imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta. Así, es más relevante aquí finalmente el tema de la culpa, entonces el actuar negligente de una persona, por ejemplo, el tipo de las ruedas me vendió mal las ruedas, o el tipo del auto diseñó mal el auto, o finalmente cuando finalmente la negligencia es mía, yo tengo que soportar el daño. Ese en principio. Eso sería. Bueno, muy bien. Date cuenta lo notorio de lo que estábamos hablando recién, el primer caso, ¿no? Que vos hacías referencia a esta noción de una responsabilidad contractual o extracontractual, es muy notorio a la hora de justamente analizarse eso, ¿no? Si hay contrato o no hay contrato entre las partes vinculadas, porque justamente eso lo que nos va a dar a nosotros es la pauta de decir, bueno, yo ya cuento con un acuerdo de voluntades, ya tengo un pacto previo, bien, al momento de la responsabilidad, y es importante eso, ¿o no, Juan? Es muy relevante porque eso maneja las expectativas de las personas. Si yo tengo un contrato, yo tengo la expectativa cuando compro un neumático, por ejemplo, compro un auto, tengo una expectativa que ese auto no me sea seguro. Tengo la expectativa que esos neumáticos sí funcionen bajo lluvia. Entonces, esa es la expectativa ya que está en el contrato. Y eso permite finalmente ya tener unas relaciones y una exigibilidad a la otra parte. Muy bien. ¿Y qué es la responsabilidad? ¿Qué es la responsabilidad contractual, entonces? ¿Con qué nos encontramos cuando hablamos de responsabilidad contractual? Principalmente la responsabilidad contractual implica que finalmente hay un contrato de por medio entre las partes y una vinculación. Pero no en la mayoría de los casos no hay un contrato. Nosotros no estamos haciendo contratos todo el día. La mayoría de las veces, por ejemplo, en el ejemplo de una persona que se pasa una luz roja, yo no tengo un contrato con la persona que se pasó la luz roja. Llega y me genera el daño. Muchas veces también, por ejemplo, lo que hablábamos de la tormenta, llega una tormenta, un tornado y me destruye mi casa, yo no tengo un contrato con Dios o con la naturaleza para finalmente ver quién es el que responde por el daño. Y entonces finalmente muchas de las cosas que vemos, tenemos que decidir si vamos a demandar por responsabilidad extracontractual o contractual. Y eso finalmente marca diferentes pautas, como los plazos y ese tipo de cosas que
que tú manejas más, Damián. Muy bien, muy bien, muy bien. Estuvo bien cómo me pasaste la pelota. Sí. Sí, a ver, es importante justamente lo que decía Juan en cuanto a la distinción de los tipos de responsabilidad, porque nos va a dar justamente no sé si la palabra es panorama, pero lo que nos va a decir es, lisa y llanamente, qué es lo que estamos demandando. No es lo mismo demandar, como hablaba recién y metió una palabra muy interesante, que es la palabra expectativa, ¿no? O sea, es obvio que hay una disparidad en cuanto a las expectativas que tiene una persona en una relación o ante una obligación contractual, que nosotros caminando por la calle y de pronto un auto nos lleva por delante. ¿Bien? O se nos cae un piano en la cabeza, ¿sí? O un perro nos muerde caminando por la calle. Distinto es cuando nosotros ya tenemos un convenio, tenemos una expectativa en nuestra relación civil o en nuestra relación mercantil, y luego de ello se genera alguna disconformidad de alguna de las partes o algún suceso que eso provoca daños, y efectivamente tenemos que empezar a tratar de resolver un poco el problema, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con los plazos también, porque imagínense cuando yo tengo una relación mucho más cercana con Juan y establezco, ¿no?, una relación, un acuerdo y hasta una paridad entre las partes, ¿no? Porque hay en los contratos, salvo en los contratos que son notorios como los de consumo, ¿no?, donde hay una disparidad entre las partes, pero acá hay una relación de paridad, ¿sí? Somos dos profesionales, dos profesores, dos académicos, distribuimos un poco nuestras competencias, le damos una tarea a uno, otra al otro, aparentemente somos dos iguales, somos dos pares. Bien, y no es lo mismo comenzar una relación por un acuerdo de voluntades que de otra manera. Entonces, cuando yo tengo que hablar de los plazos, por ejemplo... Nos conocemos, en otras palabras, nos conocemos en la Claro, parte nos conocemos, contractual. exactamente. En la extra contractual no lo conozco a la otra persona. Claro, exactamente, gracias Juan. Por ejemplo, es más, podríamos decir que hasta existe entre nosotros una etapa hasta no solamente contractual, sino también hasta precontractual, ¿no? Esta cosa del conocimiento previo, ciertas pautas, ¿no?, que podríamos haber marcado en nuestra relación mercantil, y decir, mira, sí, acá cruzamos unos mensajes, acá dijimos qué era la expectativa que nosotros teníamos para hacer, ¿no? ¿Dónde es que no es lo mismo, se podría decir, fijar en el contrato que en el caso, si es que hay un contrato escrito, ¿no? Fijar en el contrato, decir, bueno, la verdad es que vamos a empezar este trabajo juntos, pero cualquier inconveniente, tenemos los tribunales en este caso de Capital Federal, ¿no? Juan obviamente no va a estar muy contento, pero bueno. Distinto es, en el caso de una relación extracontractual, ¿sí? Nosotros en realidad yo soy transeúnte y un día estoy caminando por Santiago de Chile y Juan, que si alguno fue a Chile, sabe que allá las sendas peatonales son palabra santa comparado con como son acá en Argentina, ¿no? Haya o no haya semáforo, allá si no parás en la senda peatonal, primero que te van a insultar, para no decir otra palabra, te va a insultar medio Chile. Y segundo, que probablemente tengas un problema con la policía, seguramente. Así que si van a alquilar algún día un auto como yo en Chile, tengan ese cuidado. Pero bueno, importante, lo que tiene que ver con los plazos para demandar. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo la posibilidad de iniciar una demanda, de iniciar un reclamo, es muy distinto cuando provengo de una relación previa que cuando es en realidad un suceso, obviamente inesperado y casi fulminante en algunos casos. Bien, cuando hablamos de esto, hablamos de que existe una disparidad también entre los plazos a la hora de hablar de prescripción. ¿Qué significa prescripción? Bueno, cuando yo, en el caso de no accionar durante un tiempo determinado, libero a la otra persona que tenía una responsabilidad y una obligación conmigo, la libero de eso porque pierdo el derecho. Perdón, pierdo la acción, no el derecho. No el derecho. Él sigue teniendo esa obligación. Pero la obligación, después de cierto tiempo, pasa de ser una obligación exigible, jurídicamente, a una obligación natural. Él me debe plata, pero ya pasó el tiempo. Yo ya no se lo puedo exigir. Lo puedo llamar y decirle, che, Juan, mirá, pasaron más de 5 años, no me devolviste la plata, no seas malo. Pero Juan, la verdad es que no es muy amable, no era tan amable como yo pensaba, y a los 5 años y un día me dice, sí te he visto, no me acuerdo, bien. Ya prescribió tu oportunidad. Prescribió tu oportunidad, exactamente. Se terminó el amor, ¿no? Entonces, mientras que en la responsabilidad civil derivada del contrato, lo di vuelta un poquito, bien, yo voy a tener 3 años, en la responsabilidad extracontractual yo voy a tener 5 años, o en realidad para todas las demás, dice, ¿no?, la legislación argentina. Entonces, la responsabilidad civil derivada de un contrato va a tener una limitación de 3 años
como plazo de prescripción. O sea, desde el momento de que se produce el incumplimiento, me va a contar el plazo de 3 años para la prescripción, ¿sí? Lo que llamamos prescripción liberatoria. En cambio, para las otras, o sea, después del hecho, ¿sí? Después del hecho del accidente, el siniestro, lo que se haya dado, yo voy a tener un plazo de 5 años para demandar. ¿Qué más? En cuanto a qué demandar, ¿qué demandamos, Juan? Lo que estamos demandando es el daño indemnizable y que hay que tomarlo con el tema de los montos a demandar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un contrato, otra cosa que pueden hacer los ingenieros es asegurarse, en el ejemplo, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando estamos construyendo un edificio y finalmente yo mando a una constructora a construirlo y la constructora no construye los pisos de la forma correcta? Yo lo que finalmente voy a poner en el contrato es que hay una boleta de garantía. Y al tener esa boleta de garantía, yo finalmente, si la persona no, por ejemplo, tenía que construirlo hasta el 2020 y no lo construyó en el 2020, yo voy y tomo las boletas de garantía y las cobro. Entonces, finalmente, hago una responsabilidad inmediata y no tengo que pasar por un proceso judicial, sino que finalmente yo tengo, entre comillas, como se dice coloquialmente, el sartén por el mango y voy y ocupo las boletas de garantía y recibo el dinero al tiro, de manera inmediata. En cambio, cuando finalmente hay una responsabilidad extracontractual, siempre vamos a pasar por un proceso judicial en el cual finalmente para poder cobrar vamos a tener que tener una sentencia. Insisto, en el tema contractual podemos irnos inmediatamente, en el incumplimiento puede generar inmediatamente gatillar el hecho de que se cobren boletas de garantía, prendas, hipotecas, de ese tipo de cosas. Muy bien. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los montos a demandar. Es que acá en Chile lo que finalmente se limitan algunas responsabilidades. Por ejemplo, solo los daños previsibles se pueden limitar en el contrato y también se puede limitar también al punto de yo decir, yo equiparar, por ejemplo, de que el no cumplimiento del edificio en el año 2020 equivalga a $1 millón, sin tener que hacer una prueba o un proceso de probar. Puede que en realidad el daño sea menor o mayor, pero finalmente yo lo limito con este tipo de cláusulas que acortamos previamente. Bien, bien. Bueno, súper agotada la primera pregunta. La segunda. ¿Cumplir el estándar de conducta? A ver. Sí, esta es la pregunta más compleja de todo el tema de responsabilidad civil. Y la pregunta finalmente es la que nos hacemos a cada uno de nosotros. ¿Cumplimos el estándar de conducta adecuado? El comportamiento esperable, o sea, finalmente la lex artis, la ley finalmente del arte, yo cumplí lo que tenía que hacer como ingeniero, yo cumplí mi deber como abogado, yo cumplí mi deber como médico. Esas son las preguntas, la segunda pregunta que tenemos que hacer. Entonces, ahí finalmente deriva en dos sistemas de responsabilidad. Primero está la culpa civil y que es la responsabilidad subjetiva del sujeto. O sea, la pregunta está ahí. ¿Yo cumplí el estándar de conducta? Y en ese tipo de preguntas tenemos que ir al tema de finalmente yo como médico actué como un buen médico, yo como abogado actué como un buen abogado y finalmente para ustedes, yo como ingeniero actué como un buen ingeniero. ¿Qué significa ser un buen ingeniero? Haber sacado el título, el título nada más o finalmente que tus pares digan que tú hiciste un buen trabajo o un medianamente buen trabajo. Entonces finalmente quienes te van a terminar evaluando son tus pares. Entonces, finalmente, tú tienes que, no solo basta tener un título, sino que finalmente ejercerlo de la forma correcta. Y para ejercerlo de la forma correcta, finalmente va a ser tu gremio y tus pares los que te van a evaluar y van a decir cuál es la forma correcta. En el caso de ustedes, los ingenieros, hay un montón de manuales para cada cosa que se haga. Y además normas ISO y un montón de cosas por el estilo que finalmente permiten saber qué es lo correcto o no correcto. Por ejemplo, en la construcción, está normado cuáles son los cimientos que tienen que haber, el grosor de los fierros y ese tipo de cosas. Depende, por ejemplo, acá en Chile, que es más sísmico, es más exigente la norma que, por ejemplo, en Argentina, que es menos sísmico. Y así finalmente tenemos que ver si cumplimos la normativa o no cumplimos la normativa. Y si cumplimos la normativa, la persona no va a ser responsable. Pero el problema está cuando no cumple la normativa y no cumple con finalmente la expectativa del ingeniero o ingenieros pares. Entonces, cuando no cumple esa expectativa, se puede decir que se cometió un error y que no cumplió con la lex artis y finalmente él pasa a ser responsable. Ahora bien, hay ciertas materias
que da lo mismo si hice mi mayor esfuerzo o no, siempre voy a ser responsable. Y eso se trata de responsabilidad objetiva. En la responsabilidad objetiva no es necesario tener culpa. Finalmente, solo se responde por el resultado y el nexo causal. Si, un ejemplo más paradigmático, el tema de la energía nuclear. Ejemplo, cuando se rompe un reactor y genera daño, cualquier daño que sea relacionado con la ruptura de la energía nuclear del reactor tiene que ser indemnizable. El otro ejemplo paradigmático es, por ejemplo, si yo tengo un león y se me escapa el león y el león muerde a otra persona o se come a otra persona, siempre va a ser indemnizable. Yo no puedo excusarme y decir, tenía la mejor reja, tenía 10 guardias, tenía un cerco eléctrico. No importa, se te escapó el león. Y si se te escapó el león, tú tienes que responder. Y eso se llama responsabilidad objetiva. Y esta finalmente se aplica a todas las actividades más riesgosas. Cuando tenemos una actividad riesgosa, siempre va a haber responsabilidad objetiva y siempre se va a responder por el nexo causal. O sea, yo no voy a responder por cualquier cosa, solo a quienes mordió el león, no quien vio el león por la televisión y se asustó. Ese daño no lo respondo. Yo respondo finalmente por el nexo causal, que el león se escapó y le generó el daño a la persona. Entonces la pregunta que se hace el legislador para identificar qué es responsabilidad subjetiva y qué es responsabilidad objetiva es quién sabe y está en mejor posición para evitar el daño. Esa es la pregunta que se hace el legislador para identificar qué voy a ocupar como responsabilidad objetiva y qué voy a ocupar como responsabilidad subjetiva. Entonces, cuando esa persona puede evitar el daño, finalmente la persona que lo ocasiona es la que puede evitar el daño, voy a decir que hay una responsabilidad objetiva. Pero cuando ocurre que finalmente la persona solo tiene que responder por un estándar de conducta, como es la responsabilidad de los ingenieros en la mayoría de los casos, tiene que haber una negligencia de parte del ingeniero en su actuar, en su academia, en su lex artis, para finalmente hacerlo imputable y decir, sí, ese ingeniero se equivocó. Pero si el ingeniero, insisto, actúa de la forma correcta, no va a tener que responder. Salvo en los ejemplos de mayor riesgo, que finalmente serían el tema de la responsabilidad objetiva. No sé, Damián, si quieres agregar algo. Estaba hablando, pero estaba muteado, perdón. Pasé a la tercera pregunta. No, agregar nada. De la segunda no, me parece que lo has agotado bien el tema. Acá hay algunas cuestiones que, por ejemplo, que dijiste muy importantes en cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad objetiva, que es el riesgo no creado por la misma cosa, y que obviamente no podemos hacer, o sea, más que intentar evitar y hasta tratar de hacer la mejor previsión posible, bueno, hay cosas que son inevitables, ¿no? El ejemplo del león, tal vez sin ir al león, ¿no? Podemos hacer un ejemplo con un perro y decir, bueno, yo tengo en mi casa un Rottweiler, no es mi caso, pero digo, si lo tuviera, bien, bueno, es un perro que suele tener como cierto riesgo y demás. Si yo salgo a caminar con el perro y no le pongo el bozal, probablemente voy a tener algunos conflictos, o varios conflictos en toda la cuadra, ¿no? Y estoy hablando de un perro. Pero bueno, y de hecho, por ejemplo, no sé, un vehículo, un auto es considerado un elemento de riesgo, ¿no? En sí mismo. Entonces, por eso, no sé, necesitamos un registro, necesitamos esto, lo otro, y por ejemplo, tenemos que tener cuidado de no exceder los límites de velocidad, llevamos el cinturón de seguridad. Bueno, claramente es una cosa riesgosa, ¿no? Ya partimos de que es una cosa riesgosa. En el sentido bastante amplio de la palabra. Bien, pasamos a la pregunta 3. ¿Hay situaciones que excluyen o minimizan la responsabilidad civil subjetiva? Bueno, acá el primer punto que marcamos es el hecho de aquel que fue perjudicado, ¿no? O sea, la imposición imprudente, ¿sí? La imposición imprudente al daño. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, hace referencia al artículo 1729, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con, dentro de lo que es la función resarcitoria, cuando hablamos del hecho del damnificado decimos, la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, dolo o cualquier otra circunstancia especial. ¿Qué significa esto? Bueno, acá lo que tenemos es la participación de la persona que es damnificado, o sea, la víctima de esta situación, bien, que aparentemente parece que tuvo una incidencia justamente en el daño para que se produzca el daño que le va a terminar afectando. Bien, entonces
aunque parezca una obviedad, decir, bueno, en la medida de que yo pueda ir limitando la responsabilidad de a quien principalmente se la estoy atribuyendo, bueno, una de las causales, o una causal muy importante, ¿no?, de todo esto, que produce justamente como consecuencia la reducción de la responsabilidad de la otra persona, es, bueno, justamente que el propio damnificado, la víctima de la situación, el que denuncia, el que está acá quejándose, ¿sí?, el lastimado, el dañado, en este caso está diciendo, o estamos notando que tuvo un accionar especial, o que tuvo participación, ¿bien?, en lo que después va a concluir con la producción del subdaño a sí mismo. Sí, un ejemplo como típico es, por ejemplo, una persona que se cae en un mall, por ejemplo. Por regla general, si había una mancha de agua, eso sí es indemnizable por el mall o el centro comercial. Pero también ha ocurrido veces que finalmente hay gente que en las escaleras mecánicas se tiró por la escalera mecánica y obvio se rompió el brazo o cualquier cosa de ese estilo, pero en realidad la persona se tiró a propósito para demandar al mall. Sí, acá Y ahí finalmente hay una exposición totalmente imprudente al daño. Le pongo la palabra shopping para que nos quede más local, pero pero está muy bien, pero lo que pasa muchas veces es, por ejemplo, lo primero que hacen es mirar las cámaras de seguridad para ver si la persona tuvo prudencia, por ejemplo, en tener los cordones ajustados, ¿no?, las agujetas ajustadas cuando subían a la escalera mecánica, o si iba tomado del posamanos, si no venía jugando. Hay muchos que aprovechan la escalera mecánica para mirar para arriba, o para caminar en la escalera mecánica, o la suben corriendo, o, no sé, la bajan con el sentido contrario. Bueno, hay un montón de tonteras que se pueden hacer en una escalera mecánica, y que justamente, si llega a pasar algo que obviamente nadie desea, como un hecho negativo, bueno, efectivamente podemos encontrarnos con esta problemática y la podemos, no entre comillas, no subsanar. Digo, bueno, mirá, la verdad es que la escalera mecánica funcionaba bien. En principio vamos a creer que hay un riesgo propio de la persona, de la escalera, pero me parece que hay acá cierta responsabilidad subjetiva. ¿Por qué? Y porque me parece que acá lo que está pasando es que la persona se está exponiendo en forma imprudente a que se produzca el daño. Bien. Otra forma otra situación posible para excluir o minimizar la responsabilidad civil subjetiva es la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Bien, acá nos vamos a lo que es el artículo 1730 del Código Civil y Comercial, donde justamente nos va a hablar sobre esto, sobre la posibilidad también de que exista un hecho evitable, ¿sí? O sea, por un lado hablo de caso fortuito, hablo de fuerza mayor, hablo de algo que no puedo, que no lo puedo evitar, y por sobre todas las cosas que tampoco lo puedo esperar. ¿No? Es fortuito, claro está. Entonces a mí me dice, caso fortuito, fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor el hecho que no ha podido ser previsto, o que habiendo sido previsto, no puede ser evitado. ¿Sí? El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en el contrato. Este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. ¿Lo son? No, no lo son. Sin embargo, vamos a plantear de que lo son desde ya. ¿Está bien? Y que obviamente acá, en este caso, lo que decimos es, no podía ser previsto, ¿sí?, lo que es el caso fortuito o la fuerza mayor, bien, o que aún siendo previsto, no podía ser evitado. O sea, iba a pasar de todas maneras. ¿Sí? Juan, ¿tenés algo para sumar de esto? No, está todo dicho. Finalmente el tema es la evitabilidad. Y si no es evitable, finalmente podemos el derecho no me obliga a ser Superman. El derecho solo me obliga a evitar lo que yo puedo evitar. Perfecto. Como humano. Muy bien, perfecto. Sí, lo humanamente posible, ¿no? Hecho por un tercero por quien no existe deber de responder, ¿no? El 1731. ¿A qué se referirá con esto de con el hecho de un tercero? Bueno, justamente el código lo que nos dice, el Código Civil y Comercial, lo que es el hecho de un tercero, dice, para eximir la responsabilidad total o parcialmente, el hecho de un tercero por quien no se debe responder, debe reunir los caracteres del caso fortuito. O sea, el hecho de un tercero por quien no se debe responder, debe reunir los caracteres del caso fortuito. Bueno, ¿cuáles son los caracteres del caso fortuito? Cuando hablamos de caso fortuito, ¿a qué nos referíamos? Bueno, nos referíamos a la existencia de de una falta de previsión, o que no pueda preverse. En el caso de que pueda preverse, no pudiera evitarse, ¿sí? O sea, ahí aparece lo que decía Juan respecto a lo que es la evitabilidad. Bueno, y acá justamente es algo bastante similar. ¿Por qué?
Bueno, porque a la hora de hablar de un hecho de un tercero, yo lo que tengo que lograr demostrar es que yo no pude prevenir esa situación, de que nada tiene que ver conmigo, ¿bien? Y que en el caso de haberla podido prevenir, no la podía evitar, porque iba a suceder, porque lo iba a hacer, porque iba a pasar, ¿no? Esa persona iba a cometer tal hecho o iba a hacer tal cosa. Bien. Y por último, lo que tiene que ver con la obligación contractual, ¿no? Dice, contractualmente la obligación es de imposible cumplimiento sin culpa del deudor, nadie está obligado a la imposible. Bueno, acá nos acordamos un poco de lo que era contratos y hablábamos de los objetos, ¿no? Y los objetos de los contratos son, era algo bastante simple. Decimos, bueno, el objeto del contrato, o mismo el objeto de la obligación, tiene que ser algo probable, ¿no? Tiene que ser algo posible, tiene que ser algo que pueda hacerse, algo que pueda alcanzarse. Bueno, hay obviamente la existencia de que se dicte una obligación que sea de imposible cumplimiento, y que justamente nadie está obligado a lo imposible. No puede, yo no puedo sujetar, ¿sí? en un contrato a una persona, ¿sí? La que sea, a que dé cumplimiento a un hecho que no se podría hacer. Sí, la imposibilidad tiene que ver con un tiempo y un lugar. Por ejemplo, antiguamente podría decir que es imposible que tú des la vuelta al mundo en un día, cuando no existía el avión. Hoy en día la imposibilidad, sí, por ejemplo, en un Concorde, sí podrías dar la vuelta al mundo en un día. Lo mismo, yo podría decirte antiguamente, antes de los años 60, decirte, puedes ir a la Luna. Bueno, ahora sí es posible ir a la Luna, pero hoy en día, en la actualidad, te puedo decir, puedes ir a Marte. Si vas a Marte, yo te pago. No se puede hoy. Así que siempre tiene que ver con un tema de tiempo y lugar. Muy bien. Y ahora sí, pasamos a la pregunta 4, perdón. ¿Qué daño es indemnizable, Juan? Tenemos que ver diferentes tipos de daño. Y lo indemnizable en un país puede no ser indemnizable en otro. Ustedes tienen más daños indemnizables que lo que se puede indemnizar, por ejemplo, acá en Chile. Ustedes tienen, bueno, ambos tenemos acá el daño emergente, que es el daño ocasionado. Por ejemplo, si yo choco el vehículo, es el daño que vale el vehículo, el reparar el vehículo. El lucro cesante, por ejemplo, si fue un remis, un taxi, por ejemplo, es lo que dejó de ganar ese taxi cuando estuvo en el taller. Eso se llama lucro cesante. La pérdida de la chance o de oportunidad es, por ejemplo, que él se haya presentado a una licitación con ese mismo vehículo y tenía cierta fecha y no pudo presentarse y por eso no pudo renovar la patente, y al no poder renovar la patente, finalmente no pudo seguir trabajando. El daño moral, por ejemplo, en este mismo ejemplo, el precio del dolor que él sufrió de ver su taxi o su remis destruido y no poder trabajar. Y el daño punitivo es otro tema que vamos a tocar en otra oportunidad, vamos a tocar de otra forma. Ahora, volviendo a ver el daño emergente, es el daño ocasionado, es todas las boletas, facturas, por ejemplo, si se cayó en un hospital, todo lo que es el kinesiólogo, los remedios, es todo lo que me generó daño que finalmente en realidad yo no tenía por qué soportarlo, porque finalmente si no hubiese ocurrido ese hecho, yo no tendría por qué haber pagado esas facturas, esas boletas. El lucro cesante es lo que yo dejé de ganar porque estoy con licencia o porque finalmente yo tenía, por ejemplo, que entregar el edificio en el año 2020 y perdí todas las promesas de compra-venta porque finalmente no logré cumplirlo y perdí todo el contrato. Finalmente es un lucro que yo finalmente tenía previsto ganar y no lo perdí por culpa de la negligencia de la constructora en no entregarme la casa en el año 2020. La pérdida de la chance y la oportunidad, insisto, es la oportunidad que yo tenía, dependiendo de cada caso en concreto, de, por ejemplo, generar un mejor negocio o cumplir o postular un empleo. Finalmente se da en un tema de la oportunidad, qué es lo que hubiese ocurrido en mi plan de vida normal si no hubiese ocurrido este hecho que finalmente me generó el daño. El daño moral es un tema que finalmente tenemos que detenernos un poco porque se habla del precio del dolor o la pérdida del plan de vida. No hay forma de valorar el daño moral. El daño moral es algo de sentimiento, es algo finalmente de dolor. ¿Cómo yo le pongo precio al dolor? ¿Por qué el dolor de una persona va a valer $500,000 y el dolor de otra persona va a valer $1,000,000? O finalmente puede valer solo $1,000, dependiendo de la situación. ¿Cómo le pongo precio al dolor?
Y ahí está finalmente la posibilidad de que el daño moral pase a ser un tema de compleja prueba y de complejo cuantificación. Claro. Ya, esta situación ocurre en todas partes del mundo. Ahora bien, por ejemplo, todos estos tipos de daños también se indemnizan en Chile, pero por ejemplo el daño punitivo, que según he conversado con Damián, sí se indemniza en Argentina, en Chile no se indemniza. Mira. Y esto es muy importante finalmente para todos los ingenieros, porque el daño punitivo es algo reciente y nació como parte de una teoría económica generada por un abogado en un caso de Ford Motor Company en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tenían un auto con una falla de diseño que finalmente, dependiendo del estanque de combustible, creo que estaba mal puesto. Entonces, cada vez que chocaba ese auto, explotaba y se incendiaba. El problema es que Ford vendió miles de autos. Entonces, el costo finalmente de sacar todos los autos, ejemplo, era de $10 millones. Y el costo de indemnizar a solo las personas que chocaran era de $2-3 millones. ¿Qué es lo que ocurrió? La gerencia y finalmente Ford Motor Company racionalmente consideró que finalmente era más rentable dejar a todos los autos que tenían esta falla de diseño en el mercado, porque finalmente el retiro le salía más caro, o sea, el retiro le salía $10 millones y pagar solo la indemnización le salía $3 millones. Es un ejemplo, las cifras son erradas, no son reales. Pero finalmente le salía más rentable pagar los daños. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El abogado demostró aquello en un juicio largo y como que allá se genera jurisprudencia, finalmente empezó el daño punitivo para que finalmente nunca fuera posible que un gerente general de una empresa considerara que es mejor dejar en los vehículos en riesgo y que retiren, o sea, mejor dejarlos que retirarlos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le puso finalmente una multa, en vez de $3 millones para indemnizaciones, le puso una multa de $20 millones por indemnizaciones para que finalmente nunca le sea rentable a Ford Motor Company ni a ninguna compañía el hecho de que finalmente dejara un producto dañado o con una falla de diseño tremenda por un tema de rentabilidad. No sé, Damián, si quieres agregar ahí esa parte. No, muy bien, muy bien. Sí, a ver, no, principalmente cuando habíamos conversado lo de daño punitivo, te había hecho principal hincapié en algunos casos y principalmente en aquellas situaciones en las cuales hay una disparidad notoria entre las partes o en realidad una de las partes utiliza, después de haber generado el daño y todo, también como que o presume más de la situación, ostenta más su posición o al menos complica la posición ajena en cuanto a cae en algo muy bajo, que es que la persona se sienta más incómoda, que la deuda que se ha tornado impaga sea como una especie, conlleve una mayor discriminación o que se aparte mucho más. Entonces, bueno, todo eso genera como una problemática más y eso engrosa lo que es el daño moral y también el daño punitivo. Aquí se utiliza mucho, como te había dicho, se utiliza mucho en las demandas y creo que en algún punto o hasta cierto punto está bastante bien, porque muchas veces no tenemos, o mejor dicho, las indemnizaciones quedan muy bajas por esto, ¿no? Porque se cuantifica todo de una manera tan matemática, pero tan desprendida, a su vez tan desprendida de ciertas realidades, que bueno, habrá que de hecho, como dice Damián, cuando nosotros escuchamos demandas millonarias de millones de dólares de indemnización, eso todo tiene que ver en relación principalmente al daño punitivo. No porque los daños emergentes, por ejemplo, ejemplo en Estados Unidos, cuando demandaron a McDonald's por un café que se derramó, el daño emergente será el pantalón, el haberse quemado un mal rato, estamos hablando de daño menos de $100, pero el tipo recibió una indemnización cuantiosa. ¿Por qué? Por el daño punitivo, porque él logró demostrar que finalmente el tema del café había una falla de diseño, entonces esto se podía dar vuelta y generarle un daño a mucha gente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, continuamos con la siguiente filmina. ¿Quién puede demandar el daño? Bien, acá vemos unas gráficas bastante interesantes. Hay una pequeña distinción en herederos que tal vez hablábamos ayer con Juan sobre esto, ¿no? De la postura de los herederos en forma directa, pero es más o menos así, ¿no? Tenemos lo que es el perjudicado, el damnificado, ¿sí? Directo, del cual venimos hablando bastante. Los herederos de este damnificado, que por razones
que están vinculadas con esto, o por razones ajenas a esto, no ha podido realizar el reclamo en tiempo y forma, o tenía un reclamo vigente al momento de su fallecimiento, entonces necesita la continuidad, el caso, ¿no? Necesita la continuidad de parte de los herederos universales, y desde los herederos universales para abajo, y aquí tenemos entonces los herederos cumpliendo también un rol importante, y lo que encontramos acá como una demanda de daño directa, ¿no? Y luego después lo que tiene que ver con los parientes, ¿no? Acá Juan nos agrega lo que es por rebote, o por repercusión. Bueno, justamente aquellos parientes que no están dentro de lo que es la familia, que no son dentro de lo que se llaman los herederos, pero efectivamente han resultado damnificados por el daño. Entonces, bueno, son también los parientes quienes por rebote o por una condición indirecta, ¿sí? Pueden indemnizar o pueden requerir indemnización justamente por un daño que se les ha provocado. Juan, ¿algo para agregar antes de que pase la 5? Sí, el tema principalmente está en los montos de las demandas. Cuando finalmente se limita a solo el perjudicado directo, el monto de la demanda es menor, pero cuando los abogados quieren hacer que las demandas sean más cuantiosas y de mayor monto, agregan a más gente. Y la forma de agregar a más gente, agregar a los parientes, agregar al hijo, la señora, el papá del fallecido o la mamá del fallecido. En la jurisprudencia chilena lo que ocurre finalmente es que las víctimas por rebote que reciben mayores cantidades de dinero son los parientes más directos, ejemplo, el hijo y la señora. Y los que reciben menos dinero son las repercusiones más lejanas. Entonces, finalmente, es una forma que los abogados usan y utilizan para aumentar el valor de la demanda. Entonces, ustedes como ingenieros tienen que tener presente que no es solo la persona que le causó el daño, sino que finalmente es a todo un núcleo familiar al que le causó el daño y, por ejemplo, voy a tener que pagar aún más. Entonces, esa es la evaluación del daño que tienen que ver, porque finalmente ese es el riesgo que van a tomar cuando evalúen un proyecto. Muy bien, muy bien. Bueno, pasamos al caso siguiente, ¿sí? a este bonus track, a este extra que nos presenta Juan acá, y dice la responsabilidad por el dependiente de una empresa. ¿Sí? Acá está de la participación de un tercero, ¿no? Es lo que decía Alfredo al principio. Claro. Exactamente. ¿Sí? Esto de el principal va a responder objetivamente por los daños que fueron provocados bajo la dependencia de él. ¿Sí? Y las personas de las cuales justamente se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones. Pero cuando el hecho de daño justamente acaece en ejercicio o en ocasión, ¿sí? de las funciones encomendadas, ahí ya la cosa cambia un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado tengo que el principal solamente va a responder objetivamente por lo que está bajo su dependencia, ¿sí? Pero acá aparece otra cuestión, la posibilidad de que caiga mediante él está en ejercicio o en ocasión de sus funciones encomendadas, bien, y efectivamente se produce un daño. ¿Qué pasaría ahí, Juan? Lo que finalmente ocurre y que a nivel internacional se llama culpa in eligendo vel vigilando. Culpa porque yo elegí a ese dependiente o no lo vigilé de la forma correcta y eso finalmente generó que, ejemplo, un miembro de mi empresa, yo tengo una empresa, por ejemplo, no sé, de manufactura y tengo una persona que hace los fletes o los transportes y esa persona choca a un tercero. ¿A quién van a demandar? Es a mí como dueño de la empresa y dueño del camión. No van a demandar al chofer, porque finalmente él es un dependiente mío y yo no voy a tener defensa porque ellos van a decir, bueno, se ocurrió el daño, hubo el choque. Entonces yo como dueño de la empresa soy responsable porque no lo vigilé bien al conductor o finalmente lo escogí mal. Entonces yo voy a ser responsable. Lo mismo ocurre cuando están construyendo un edificio y uno de los obreros se le cae un martillo y se cae a la calle, por ejemplo, no funciona la red de apoyo y le pega a una persona y la genera daño. El dueño de la empresa va a estar en su casa, tomando sol quizá, o en su oficina, pero va a ser igualmente responsable por el actuar finalmente de ese obrero. Ese es el tema. Finalmente, no es, cuando yo tengo una empresa, ustedes como ingenieros tienen que ver que finalmente no solo van a responder por el estándar de conducta que habíamos hablado de la Lex Artis, sino también por el estándar de conducta de mis dependientes, de toda mi organización. Entonces, es bueno siempre tener seguros para la organización para responder por este tipo de daño, porque es muy difícil controlar, o es muy difícil elegir, o es muy difícil vigilar a todos mis dependientes. Lo mismo, por ejemplo, o puede ser la misma empresa,
por eso mismo también a veces lo que se hace es tercerizar, tener empresas de guardia hacia externo o tener finalmente empresas de transportes externas, cosa que finalmente la responsabilidad no recaiga en mi persona como dueño de la empresa, sino en la empresa externalizada de transporte o en la empresa externalizada de ¿cómo se llama?, de guardias. Eso es lo que ustedes tienen que ver, analizar finalmente los costos y los riesgos de tener internalizado el personal o finalmente conviene por temas de riesgo externalizar el personal, cosa que finalmente no se meta como mi dependencia y finalmente yo no sea responsable por ese tipo de daños que genere. Muy bien. Bueno, y vamos a pasar a, no sé si me equivoco. A los ingenieros. Exactamente. A lo que hemos venido, ¿no? La responsabilidad de los ingenieros e ingenieras. ¿Cómo es esto, un poco? ¿Cómo arrancamos? Bueno, la responsabilidad de profesional e ingeniero es como veníamos diciendo y a lo largo de esta presentación se responde por la lex artis, o sea, el arte de la ley, o sea, el estándar de buen profesional entre colegas. Para que lo entiendan y de una forma gráfica, si yo soy abogado, nosotros como Damián, y los vamos a demandar a uno de ustedes como ingeniero, yo voy a llevar a otros ingenieros para que comenten su trabajo y que digan que lo que ustedes hicieron está mal. O está bien si lo estoy defendiendo, dependiendo de cualquiera de las partes que se ha contratado. Entonces son sus propios colegas los que van a decir qué es lo que finalmente es el estándar de conducta. Yo no estoy buscando al ingeniero que se sacó las mejores notas de la universidad, ni tampoco al que se sacó las peores notas. Estoy buscando al ingeniero medio. Y ese es el estándar que tiene que cumplir, el que cumplió las normas. Y finalmente lo que ustedes tienen fácil en la mayoría de las partes de la ingeniería es que hay muchos códigos profesionales. Hay normas ISO y normas específicas que dicen cómo tienen que actuar y cuál es el estándar que finalmente tienen que llevar de cada producto, de cada cosa que ustedes hagan. Entonces, finalmente, si ustedes se someten a esos estándares, son, entre comillas, irresponsables y finalmente actuaron de la forma correcta y no van a tener que indemnizar a nadie. Pero si ustedes no actuaron bajo ese estándar, finalmente los abogados pueden llegar a llevarlo a la corte y obligarlo a pagar. Muy bien. Hay un tema importante, ¿no? Que es esto de a medida que aumenta nuestra responsabilidad, valga la redundancia de lo que voy a decir, ¿no? Pero a medida que aumenta nuestra función, nuestras tareas, nuestras dependencias, ¿sí? No me refiero a un lugar, sino me refiero a las cuestiones que dependen de nosotros, ¿no? Y no me refiero solamente a personas, sino a todas esas funciones, todas esas atribuciones que tenemos, ¿no? No es por parafrasear a Spider-Man, ¿no? Pero bueno, un gran poder acarrea una gran responsabilidad. Entonces, cuanto más poder tenemos, cuantas más funciones tenemos, más responsabilidad tenemos. ¿No? Bueno, en ese caso es un problema de Peter Parker, bueno, en este caso es un problema de todos los profesionales, ¿no? Que nos dedicamos a algo, que tenemos una función y que justamente los ingenieros e ingenieras van justamente a tener una responsabilidad porque, bueno, yo qué sé, no sé, por el diseño de los procesos, por justamente productos que puedan generar, ¿no? Volviendo un poco a la primera clase, allá cuando hablábamos de las invenciones, ¿sí? De las creaciones, de las marcas, cuando hablamos también sobre los recursos que utilicen, los recursos naturales, ¿sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, responsabilidad ambiental, a la hora de la distribución del agua, del uso de energías. Bueno, eso, por ejemplo, habla sobre también nuevas responsabilidades de los ingenieros, ¿sí? E ingenieras. No solamente aquellas que están más vinculadas con la producción de un hecho dañoso o de un accidente o lo que sea, que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Pero que la verdad es que a la hora de hablar de situaciones que se puedan dar, ¿no? De casos fortuitos, volvemos otra vez, ¿no? Aquellos esperables o evitables y demás, también es, bueno, lo que tiene que ver con la gran cantidad de tareas y la gran cantidad de funciones que vamos a ir asumiendo. Entonces, en este caso, ¿cuál es la responsabilidad de un ingeniero? Bueno, justamente son los ingenieros industriales, ponele, son responsables justamente de realizar estudios, de desarrollar y supervisar programas bien destinados justamente a la optimización de usos de equipos, a lo que tiene que ver con recursos humanos, tecnologías, procedimientos,
yo qué sé, no sé, aumentar la eficiencia en cuanto a la productividad en una empresa o en una organización. Entonces, bueno, todas estas funciones, ¿sí? Justamente después van a ir deslizándose en la relación o en la actividad que está ejerciendo el ingeniero o ingeniera, y lo que nos va a dar a nosotros también es este nexo de causalidad del cual hacía referencia Juan, ¿no? Si después justamente se produce un daño y ese daño está vinculado con lo que ha realizado este ingeniero o ingeniera, bueno, voy a tener, yo recién ahí daba modo de ejemplo, por ejemplo, de los ingenieros industriales, justamente después voy a encontrarme yo en una problemática, ¿sí? O puedo encontrarme con una problemática que esté vinculada justamente por el accionar de ese ingeniero o ingeniera. A medida que me voy alejando, o a medida que ese nexo causal se va haciendo cada vez más amplio, o más largo en realidad, o más extenso, porque voy a tener tal vez intervenciones justamente o del damnificado, o de algún hecho fortuito, o de alguna situación no esperable, o algún hecho evitable, bueno, le voy como sacando un poco esa responsabilidad, ¿sí? Ese nexo de causalidad se va haciendo cada vez más largo, a su vez también cada vez se va haciendo más fina, y también hay posibilidades de que se corte. ¿Por qué? Bueno, porque ante la aparición de un caso fortuito, o ante la aparición de un hecho, por ejemplo, del damnificado, automáticamente el nexo causal podría terminarse o podría cortarse y estaríamos hablando de que no hay responsabilidad, por ejemplo, atribuible al ingeniero industrial al que yo me refería, por ejemplo, recién, ¿no? No sé, en el planeamiento. Sí, yo creo que es súper importante para los ingenieros que tengan en cuenta que cada memo que firman o cada protocolo que firman o inspección que firman va a tener una relevancia jurídica para los abogados en caso de que finalmente ese edificio se caiga o ese producto tenga una falla. La pregunta es, ¿quién hizo el protocolo? ¿Quién realizó el protocolo detrás? Y por regla general, detrás de cada protocolo hay un ingeniero responsable. Entonces, esa firma, por eso finalmente los ingenieros cobran más caro que un obrero, porque son responsables de lo que están haciendo de ese protocolo. Es eso lo que está detrás de finalmente una firma y detrás de los honorarios que persiguen los ingenieros. Hay una responsabilidad y esta lex artis de cumplir con esa responsabilidad es lo que lo hace finalmente responsable y finalmente Sí, uno depende de ellos. Claro, y tan personalizado, ¿no? Y tan intuito personae, ¿no? Como decimos nosotros, esto de que tiene que ver con la calidad de la persona. O sea, si yo voy a hablar de una función particular que realizan los profesionales en ingeniería o las profesionales en ingeniería, justamente lo que voy a hacer referencia es a la calidad de la persona como tal. Bien, o sea, va a ser muy importante a la hora de responsabilidad, de responsabilizarlo o responsabilizarla o no, va a ser muy relevante, por ejemplo, su función profesional. Bien, entonces, ¿por qué? Porque también su función profesional es la que me va a dar el límite, de decir, bueno, la tarea desarrollada, llegaba hasta aquí. Bien, más allá le correspondía al otro profesional, al otro responsable, al otro ingeniero. Al arquitecto. Al arquitecto, claro está, exactamente. Vamos a, por ejemplo, cuando hablamos de ingenieros civiles, ¿sí? Otro ejemplo que quería darles, ya estamos en presencia de qué? Bueno, de otra función, ¿no? De aquellos encargados que tienen que ver con el planeamiento, con el diseño, ¿sí? Con la construcción, con la operación, con el mantenimiento y así también con la rehabilitación, por ejemplo, de diversas obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de actividades en las distintas comunidades. ¿Bien? En ingeniería siempre está la discusión si finalmente fue la ejecución o el diseño el que generó el problema. Claro. Y esto lo van a tener siempre ustedes en esa discusión, porque va a haber un daño. Por ejemplo, si hice un puente y el puente se cayó, ¿fue porque está mal ejecutado o porque está mal diseñado? Entonces, finalmente, ese es el tema que ustedes van a estar, y siempre van a haber responsables diferentes entre ejecución y diseño, y que finalmente van a estar en comunicación, y los abogados tenemos que detectar finalmente cuál es la persona responsable. Bueno, y si ese responsable cumplió con el estándar de conducta o no. Claro, bueno, acá en el ejemplo, en el tándem que estamos haciendo con Juan, está la participación entonces de varios técnicos, ¿no? O sea, puede haber 2 o más técnicos, y eso también hace que justamente el debate a la hora de responsabilizarse tenga que ver con eso, ¿no? O sea, nos empezamos a señalar, digo, yo no, fue Juan, y Juan va a decir, no, en realidad fue Damián. Y Damián, en realidad, como Juan ya se la devolvió, le digo, no, fue Alfredo. Entonces nos vamos a estar señalando los 3 que estamos acá, bien, porque los demás de ustedes no tienen la cámara prendida, entonces no nos podemos señalar. Entonces nos señalamos entre nosotros, bien, a ver quién recoge el guante. Lisa y llanamente, o a quién termina haciendo. Y cada uno de nosotros defendiéndose diciendo que hizo la forma correcta. Claro, sí, exactamente. Acá lo bueno es ser ingeniero en sistemas, que es el que no tiene ningún tipo de problemas, al menos de lo que estamos hablando, ¿no? Acá el ingeniero en sistemas zafa de todo esto, de los ingenieros en sí.
Bueno, muy bien. Paso a la última filmina, ¿sí? Que tiene que ver con dudas o consultas. No solamente porque nos estamos quedando sin tiempo, sino también porque, bueno, llega el momento en el que nos abrimos un poco para esto. Mientras ustedes piensan si tienen alguna duda, alguna consulta y hacen ahí algún chequeo, si tomaron alguna nota o están viendo el PowerPoint que está, el PDF, ¿sí? Que es un PowerPoint pero con formato de PDF, que está subido al Drive, al cual tienen acceso. Justamente la pregunta es si tienen dudas, consultas, y también no se olviden de que van a poder tener contacto con lo que es el material. No solamente el que ya les estoy comentando, sino también si acceden, van a encontrar dentro de lo que es material de apoyo o material de sustento, van a encontrar jurisprudencia, ¿sí? Van a encontrar casos, ¿sí? de nuestro país, algunos de otras provincias, donde justamente lo que se debate es la responsabilidad de los ingenieros e ingenieras. ¿Sí? Así que me parece muy interesante para que lo vayan viendo y vean un poco esto, ¿no? ¿Qué connotación toma la figura del profesional? ¿Sí? Que, como decía recién Juan, no es el que pone el ladrillo, es el que está antes, ¿sí? Y qué rol va a cumplir. Sí, ¿dudas o consultas? Alfredo, que a vos siempre te gusta preguntarlo y esta vez te saqué el lugar. Adelante, aprovechen ahora que es la oportunidad de preguntarle a los expertos. Aparte es el último. Vamos cerrando. Estamos cerrando, terminaron las clases ya, ahora quedan solamente los finales, imagínate. Bueno, se acaba el año. Claro, ya está. Bueno, ¿tenemos preguntas? Parece que no. Por la duda me voy adelantando. Un comentario. La verdad, todo muy claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, alumno desde ya. Por eso trata de quedar bien ahí y nos dice que salió todo bien. Muchas gracias, Ricardo, y a los otros y otras presentes también. Muchas gracias por Insistimos, tratamos de introducirlo a un lenguaje para que finalmente se entienda un poco, porque en realidad el caso concreto nos lleva a múltiples variables, pero lo que ustedes tienen que entender, insisto, para evaluar un proyecto son estos riesgos que están asociados. Bueno, creo que hoy aprendimos todos sobre este tema, interesantísimo. Creo que forma parte de las cosas que tenemos que aprender, del acervo como profesionales de la ingeniería, así que yo le agradezco a Damián y especialmente a Juan su participación. Él es bienvenido en la UB. Le agradezco también a la anfitriona de este evento, que es la Biblioteca de la Universidad de Belgrano. Muchas gracias. Y a todos ustedes que bueno, han estado presentes y bueno, como decía Damián, cualquier consulta está en el material y sigue, más allá de que finaliza este ciclo, la posibilidad de hacer alguna pregunta tardía, con mucho gusto. Así que buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias a todos y a todas. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Buen cierre de semana, buen cierre de semestre. Ahí dejaron el link de Fort Pinto por si acaso, en el chat. Ya lo abrí. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.